Guillermo Moreno fue secretario de Comercio y, obviamente, cuando se está discutiendo política de precios, política de salarios, queríamos escucharlo, sobre todo porque él ahora no integra el gobierno justicialista. Pero, claro, recién estábamos hablando de algo que pasó hoy y que ha sacudido al mundo y que puede generar un cimbronazo también en la economía argentina. ¿Tiene que preocuparse el gobierno argentino por lo que pasó en Irán y puede tener un efecto mariposa hacia acá? Sin duda. Primero una pequeña corrección. No integro el gobierno, tampoco tengo voluntad, ni el presidente, ni yo integrarlo. Y sí, el justicialismo. Claro, el gobierno justicialista. Digamos que es un gobierno de un frente, donde a medida que vayamos transitando las políticas lo vamos a poder caracterizar o no como un gobierno justicialista o un gobierno peronista. Por ahora todavía está desplegando sus políticas y lo vamos a ver para marzo, creo yo que los 60, 90 días, a ver, para caracterizar con precisión este gobierno. ¿Cómo cuán peronista es? Bueno, este gobierno, digamos que estamos todos expectantes y estamos muy bien. Vos, yo, todo el mundo quiere que a Alberto le vaya bien. Ahora, para caracterizar el gobierno me parece que todavía tiene que transitar los 60, 90 días que corresponde y que casi todos le hemos dado para que despliegue su política. No hay ninguna duda que lo que aconteció en Irán, en Irak, pero en esta confrontación va a repercutir. Lo que digo que esto es un capítulo más de algo que el Papa definió hace más de un lustro, cuando habló de la Tercera Guerra Mundial en cuotas. Lo que pasa es que en ese momento me tocó hablar con la Cancillería Argentina y transitábamos, yo, mira, el Papa tiene esta visión. Y no estaba, a pesar de que el Papa es argentino, no anidaba en nuestra Cancillería esa visión. Decían que era una visión del Papa, no necesariamente del Vaticano. El Papa se la pasó mucho tiempo hablando de la Tercera Guerra Mundial en cuotas y lo que ha acontecido desde que el Papa se lo anunció al mundo es que esto va pasando. Y este es otro capítulo más de la Tercera Guerra Mundial en cuotas. Porque ya no son las guerras tradicionales donde se invaden los ejércitos, disparan con un misil que ni siquiera tiene un piloto. Lo distintivo no es la tecnología. Porque de hecho cuando aparecieron las ametralladoras, las armas automáticas y el otro estaba con arco y flecha, también era una novedad. Pero la guerra era incluso en ese momento por quedarse con las tierras. La diferencia no es la tecnología. Lo que tipifica y singulariza la Tercera Guerra Mundial no es la utilización del armamento, que obviamente para los ingenieros, para los tecnólogos, lo que tipifica esta Tercera Guerra Mundial es la característica de por qué es la guerra. No hay desplazamientos de infantería para ocupar territorio. Por la energía. Muy bien, lo que se quieren quedar es con el trabajo del pueblo. O con los recursos. No, pero si fueran los... Mirá Evo Morales que lo echaron por el litio. No, bueno, eso vamos a discutirlo. Eso vamos a discutirlo. Yo te doy la caracterización. La Tercera Guerra Mundial que afirma el Papa que es en cuotas es singular porque es la primera guerra que se da porque un pueblo quiere quedarse con el trabajo de otro pueblo. Y en el desarrollo de esta Tercera Guerra Mundial en cuotas vos tenés un pueblo que se está quedando con el trabajo de otros pueblos. Porque no casualmente la tasa de desocupación en Estados Unidos es la más baja, quizá en términos históricos, de que se mire correctamente la tasa de desocupación. Pero si no, la más baja en los últimos 50 años. Y por eso seguramente va a ganar la reelección. No hay ninguna duda que la va a ganar. No hay ninguna duda. ¿Qué es lo que caracteriza esta Tercera Guerra Mundial por los puestos de trabajo y que la hace distintas a otra guerra? Que se produjo la tercera gran revolución en el sistema capitalista mundial. Lo habíamos hablado acá, alguna vez vos me miraste y dijiste, bueno, está bien, eso lo vamos a dejar para otro programa, quizá este sea el programa. La primera gran transformación del sistema capitalista mundial fue la revolución industrial. Claro, pasó en un pueblo muy particular, ese pueblo que fue capaz de transformar el agua caliente en movimiento mecánico, que fue el pueblo inglés. Muy bien. La segunda gran transformación endógena del modo de producción capitalista, ¿qué llamo revolución del modo de producción capitalista? Cuando el propio sistema internamente está en condiciones de generar una baja de los costos primos, los costos primarios de un producto. La economía de escala. No necesariamente, los costos primos, porque eso tiene que ver con las tecnologías. Nosotros los peronistas utilizamos en la tecnología dos temas. La tecnología que nos viene dada por los países centrales y la tecnología conveniente, que es la que podemos desarrollar nosotros de acuerdo a nuestra escala,
priorizando la ocupación de nuestro pueblo. Bueno, este es el debate que hay. No la tecnología no es neutra, pero no vamos a entrar en ese detalle. La segunda gran revolución y que bajó los costos primos del sistema capitalista fue la revolución de los procesos, que eso ya no se dio en Inglaterra, se dio en Estados Unidos. El Fordismo. Los Taylor. Esa es la gran película de Chaplin. Te generó unos temas, pero... Tiempo moderno. Pero ¿qué pasó? Mientras los europeos te hacían un auto con 95 horas hombre, Ford te lo empezó a hacer con 16 horas hombre. O sea, te dividió casi por 5. Y cuando los europeos se dieron cuenta, ya los norteamericanos le vendían autos a todo el mundo. Entre una y otra 100 años. A la otra revolución también pasan 100 años. Y esto es el 2010, ahora no más. Que es cuando los Estados Unidos ponen en valor una energía que tenían desde hacía 70 años, pero que fue la primera vez que fue explotada comercialmente, que es el shale gas y shale oil. Lo que vos acabas de decir, vaca muerta. Las reservas que tenía Estados Unidos. No eran las reservas. No eran comercialmente explotadas, por lo tanto no eran reservas. Reservas es cuando comercialmente tienen valor. Esto es que el costo de explotación está debajo del precio de venta. Eso lo consiguieron con una revolución que empezó Bush hijo. En el primer discurso, yo siempre digo, lean el primer discurso en Miami. Lo que hace Bush es generar una revolución tecnológica para la explotación y exploración del shale gas de tal manera que lo pone en valor comercial. Y ahí aparece y ahí algo... Tener casi el autoabastecimiento energético de Casi Estados Unidos. Casi no. Ya. Y está en condiciones de transformarse en el primer exportador, por encima de Arabia Saudita. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y ahora vamos a hacer un juego, una arena. ¿A vos te encanta esto? Sí, a mí también. Si vos tenés energía barata y abundante, te trae las fábricas. Muy bien. ¿Y qué pueblo, qué espacio geográfico está en condiciones de tener la misma tecnología que vos, la misma organización que vos, pero no tiene energía? ¿Cuáles son esos dos espacios geográficos que discutían con Estados Unidos? Geográficos, China. Uno y el otro. Rusia. No. ¿Quién? Rusia tiene. No, Europa. Europa. Muy bien. ¿Quiénes son los dos perjudicados del nuevo mundo? China. Muy bien. Europa. ¿Quién es tu aliado natural? Vos sos Trump. ¿Quién es tu aliado natural? Rusia. ¿Viste? Entonces, ¿dónde Europa podría abastecerse de energía? ¿Qué lugar tiene cerca? Pon el mapa que vimos Irán, recién. el Medio Oriente. No solo Irán. Pon el mapa de vuelta y nos paramos ahí. Claro. Pon el mapa de vuelta. ¿Está? Ahí ¿Te lo está. puedo poner? Ahora viene. Tiene su tiempo. Esto no es automático. Hay que ver acá. si viene. Hay que ver si viene. A ver. A ver si viene el mapa. Hay que ver Vamos si a ver viene. si viene. No, decirle qué lío que armamos. Se me demoró el mapa. Sí, Ahí está, mirá. Vos acá, bajale un cachito, ¿lo podés bajar? No se puede, no se puede. Bueno, allá tenés Es que, Europa. Vos tenés acá... Ahí está, mira, para el otro lado. No, para el otro lado. Vamos, Bajalo. mirá, lo pedís, lo tenés. ¿Vos te acordás que hubo un atentado muy extraño en Argelia en un gasoducto? Sí. Que nadie lo reivindicó, nadie entendía por qué, en el medio del desierto. ¿A dónde iba a ir ese gasoducto? Europa. Muy bien. Si Europa llega a tener energía abundante y barata... Puede competir con Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué es esta zona? Fundamentalmente es toda esta zona, que es la que puede abastecer de energía abundante y barata al mundo, es la que no tiene que aumentar su oferta. Para no aumentar su oferta, tiene que entrar en combate, no tenés que tener costo de producción. Hoy en toda esta zona abunda el petróleo, pero no tenés la posibilidad de venderlo. Nadie puede planificar un negocio en Europa con provisión de energía abundante y barata. Ayer, mirá, te agrego algo para tu teoría. Ayer sale una nota en el diario El País que cuenta cómo Israel tiene ahora gas barato, Claro. Y ha hecho un gasoducto que llega hasta Italia. ¿Sí? Intenta. Y Turquía hizo una alianza con Libia. Claro. Ayer autorizó el Parlamento Sí. turco mandar efectivo turco Despliegue a de tropas Libia por primera vez. para poder tener gas y gasoductos. Intentan hacer ese gasoducto, no es que no está. Ahora, ese gasoducto solamente es posible si podés hacer una proyección de largo plazo. Ahora, eso le quitaría a Rusia su principal cliente. Europa. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la alianza de primer orden? La alianza de primer orden es la de Putin y Trump, porque se ordena a partir de la energía. Los dos espacios geográficos que estaban penetrando en la zona de confort de Estados Unidos van para atrás. Bueno, Europa y además, y China. Cuando Europa y China. cuando Estados Unidos ataca a Irán, le complica la relación a Europa,
No hay ninguna duda. De acá Europa saca su petróleo. No hay ninguna duda. Entonces, ¿Europa tiene tecnología? Sí. ¿Está organizada? Sí. No tiene energía. La tercera gran revolución dentro del modo de producción capitalista es la revolución energética norteamericana. De ese mundo que vos describiste al principio, donde las guerras eran por el petróleo, porque era un país escaso en petróleo y en gas. La primera guerra mundial, fósil, guerra por la el primera, petróleo. la segunda, incluso podríamos hablar de la de Irak, la última, se transforma cuando Estados Unidos no solo se autoabastece, sino que está en condiciones de exportarle, incluso a China, a precio internacional, el gas. Ahora, si es a precio internacional, tenés un problema muy grave, porque como la energía es el costo de los costos, la manufactura china puede empezar a estar cara. Lo mismo le pasa a la europea. En ese espacio, en el primer círculo que arma Trump, vuelve a traer las fábricas, baja su tasa de desocupación, recupera su Y te zona de agrego otra confort. cosa, para el salto cualitativo tecnológico necesita el litio. Y Bien. a las 23 horas van a ver una entrevista donde Evo Morales dice que lo echan por el litio, porque él no le había dado participación Mirá, a ahí Estados Unidos viene en el otro litio. tema. Yo en eso tengo... de esto soy un lector. El primer presidente que reacciona a la sonada que le empiezan a hacer a Evo Morales, ¿quién es? Bolsonaro. Mm. Muy bien. Apoya. Sí, claro. El primero que reacciona es Bolsonaro, casi instantáneamente. Trump se toma 24 horas para reaccionar. Casualmente había una reunión de los BRICS. Ujú. Esto es casual. Pero van Putin y van los chinos a Brasil. Ahí Bolsonaro le dice, mire, muchacho, acá tenemos un tema en mi zona de influencia. Por lo tanto, tanto Rusia como China terminan apoyando la sonada que le terminan haciendo y que sale victoriosa. Ese es un tema de Brasil. Venezuela es un tema de primer orden entre Estados Unidos y Rusia. Venezuela es un tema de Trump. Evo Morales es un tema de Bolsonaro. Por eso es el primero que reacciona. Por eso hay que ser muy delicado, porque Bolivia fue históricamente un aliado de la Argentina, una fracción de Bolivia, toda Bolivia, porque el ABC de la política de la región es que todos los países que son frontera con Brasil tienen que ser amigos tuyos. ¿Y sí? Bien, hoy no nos pasa eso. Cuidado con eso, que es la primera vez en 100 y pico de años que Bolivia no es amiga de la Argentina. Bueno, esto es un tema delicado esto no es un tema para adolescentes. Hoy Estados este no Unidos- es un tema para primitivos. Hoy Estados Unidos mandó a un funcionario a hablar con la agencia Bloomberg a decir que estaban enojados porque Alberto Fernández le había dado asilo político. Lo que diga a Evo Trump Morales. es un tema. El problema es lo que decimos nosotros. Bueno, Bolsonaro y Alberto no se llevan precisamente bien. Cuando leo que por primera vez en 100 y pico de años Bolivia, su aliado natural, no es Argentina, lo primero que tengo que hacer es revisar mi posición. Porque es lógico y natural que los dos grandes países del sur de Hispanoamérica, que es Bolivia y Argentina, busquen las alianzas. Por eso el aliado natural de Brasil, ¿quién es? ¿Con qué país es? Argentina. No, el aliado natural de Brasil es Chile, no es Argentina. El aliado natural de Argentina, Paraguay, Uruguay, naturalmente, es Bolivia, es Perú, es Ecuador, es Colombia. ¿Cuál era el eje típico de la geopolítica argentina en el sur de Hispanoamérica? Caracas, Bogotá, Lima, Buenos Aires. Bueno, esto es el ABC de las relaciones internacionales, entendidas desde el interés nacional. Entendida del interés nacional. ¿Cuál es la alianza natural de los brasileros? Chile y Malvinas, o sea, los británicos. Esto es lo que... Pero esto está mal, está bien. No, esta es la realidad. Esto es lo que pasa. Por eso, ojo con los movimientos que hicimos en Bolivia. Porque por primera vez los bolivianos, un país muy importante, pero no por el litio, la posición geográfica, los recursos que tiene. No, el gas. Argentina sigue dependiendo del gas boliviano. Es de una envergadura Bolivia importante. Cuando Argentina decidió terminar la guerra boliviana-paraguaya, se terminó la guerra y la paz se firmó aquí, Sí. en el Ministerio de Economía. Bien. Por eso le dieron el premio Nobel a Saavedra Lama. Muy bien. Argentina es amiga de Bolivia, no de una fracción de Bolivia. Porque están los intereses permanentes de la patria en juego. Por eso esto no es para amateurs.
Las posiciones y las definiciones de geopolítica no es para amateur. Acá se están definiendo temas, así como Estados Unidos recuperó su zona de confort, la cual había sido penetrada por China y por Europa. Y ahora los desplaza. ¿A partir de qué? A partir de que no son... su mercado interno. A partir de que no tienen energía. Y la única región que les podía dar energía entra en conflicto de tal manera que no incluso Irán, en su vinculación con China, para que puedan ser abastecedores. El único abastecedor confiable que les queda es Putin. Y de ahí la alianza con Trump. Ese mundo es un mundo absolutamente distinto del que nosotros estamos acostumbrados a pensar. Ese mundo ya no es la confrontación entre izquierdas y derechas, entre la socialdemocracia y el neoliberalismo. Ese mundo, que es la confrontación por los puestos de trabajo, tiene que ver con la visión de dos nacionalismos. El nacionalismo de exclusión, de ese que levanta muros, o el nacionalismo de inclusión, que es el que construye puentes. Y con esto termino. ¿Quién es el que desarrolla a escala global la teoría del nacionalismo de inclusión, que los pueblos tienen que construir puentes? El Papa. Muy bien. ¿Y a quién están castigando? ¿A quién? ¿A quién? Al Papa. Porque la confrontación del nacionalismo... Bueno, la confrontación entre el Papa y Trump ha sido evidente La varias veces. confrontación es entre el nacionalismo de exclusión y el nacionalismo de inclusión. El Con problema... la gente adentro o con la gente afuera. Muy bien. Bolivia, por eso es tan importante lo que pasa en Bolivia, es la primera objetivación del nacionalismo de exclusión. ¿Por qué están contentos los macristas? Porque encontraron un proyecto. ¿Cómo recuperaron 2.300.000 votos? Por el odio. Estos negritos, esto, el Perón, por el odio, que es el nacionalismo de exclusión. Ahora, el nacionalismo de exclusión no se lo confronta con la socialdemocracia, con las categorías europeas viejas y pasadas de moda. Se los confronta con las categorías nuevas. ¿Cuáles son las categorías nuevas? El nacionalismo de inclusión. ¿Quién es el nacionalismo de inclusión en la Argentina? El peronismo. ¿Viste? ¿Viste? Por eso empezamos diciendo... Vamos a querer ser peronista otra vez, vamos a mantener esta discusión de siempre. Porque no solo a la Argentina. Porque si hay una confrontación a escala global entre el nacionalismo de inclusión y el nacionalismo de exclusión, este pueblo mestizo maravilloso, que incluso no solo dio a Maradona y a Messi, también te dio el Papa, generó una doctrina de inclusión. Somos el único pueblo que elaboró durante 70 años cómo se puede administrar el reino terrenal para todos. Y eso se llama peronismo, no se llama socialdemocracia, izquierda, marxismo, no se llama nada de eso. No se llama neoliberalismo, se llama peronismo. Y este es el desafío que tiene Alberto. Por eso humildemente te corregí, te dije, en marzo vamos a ver si estamos en presencia de un gobierno justicialista que sea ejemplo para el mundo o no. No tengo ninguna duda en un modelo de desarrollo inclusivo, que incluya, no que excluya, que incluya. Vale más la pena tener energía barata. Vale, pero no hay ninguna duda. El modelo de desarrollo del último ciclo peronista, que no hay ninguna duda que fue un gobierno peronista, desde Rodríguez hasta Cristina, ese fue el ciclo peronista, la energía hizo parte central como vector del modelo de desarrollo. Nosotros llegamos a tener el litro de nafta a 60 centavos de dólar. 60 centavos de dólar hoy te estaría dando debajo de 40 pesos. Y entonces yo cuando te pongo el litro de nafta a 40 pesos, es obvio que vos agarrás la familia, no solo irte de vacaciones, sino tu complejo industrial recupera productividad vis a vis el resto del mundo. Ahora, cuando vos lo tenés $1, $1.10, y tenés un problema muy serio, porque la tecnología no estamos de punta, en algunas industrias estaremos, pero bueno, está claro. No es una ventaja de Argentina. Y tampoco tenemos la capacidad organizativa como pueblo. Estados Unidos, con 300 y pico de millones de personas, te hace el 25% del PBI mundial. Pero ¿qué tenemos? Y nosotros tenemos alimentos que podemos darlo en términos internacionales baratos, proporcionalmente, parte de los alimentos. Claro, para eso tenés un problema con la sociedad rural, porque la sociedad rural, ¿qué quiere? ¿La comida barata o cara? Cara. Y bien, ¿viste? Entonces, dólar. bueno, entonces los conflictos son los que hay, como decía Perón. Vos no podés hacer una tortilla hasta romper los huevos. Si vos querés tener alimentos abundantes y baratos para tu pueblo, tenés un escollo en la sociedad rural argentina. Es muy lindo, eso decía, y lo vivimos. La 125 fue un mamarracho de Lustó. Eso todo lo tenemos muy claro. La discusión de fondo era por el precio de la comida. Por eso cuando vino Macri, lo primero... ¿Qué fue lo que hizo? Aumentar la comida. Bueno,
Ahora, si vos asumes... Y hoy eso es lo que se está discutiendo en el gobierno de Alberto, el problema de hambre que se generó. Bueno, eso hay que discutirlo con el precio para todo. Por lo tanto, las retenciones hay que poner las retenciones como tienen que ser. Perdón, ahí te detengo, ¿no están puestas retenciones? No, bueno, no, ahí las puso Macri. No, ahora, las que puso Alberto. No, bueno, ¿y qué puso? Soja. No, mucho no, sí, es más o menos lo que había, un Pues sí poquito que les más. hizo precio. Pero escúchame, acá el tema es, las únicas unidades de producción que te dan, que tienen rentabilidad para tener las retenciones necesarias para hacer un compromiso de pago en la deuda externa es la pampa húmeda. No es lo mismo la soja en el Chaco o en Santiago que la pampa húmeda. ¿Te alcanza la pampa húmeda para con retenciones hacer una propuesta de pago de la deuda? Sí, te alcanza. Vos podés sacar de ahí 10.000 millones de dólares. No tenés, por año estamos hablando, ¿no? Y con eso haces una propuesta de pago para los 150.000 millones de dólares, que es la mitad de la deuda que te van a exigir. O sea que se podría pagar con las retenciones. Del total de la deuda argentina, 304, bueno, eso cambia por el tipo de cambio, pero en el orden de los 300.000 millones de dólares, la deuda exigible, ¿qué significa? En dólares y que la tengan tenedores extranjeros. Esa es la exigible, el resto lo vas a negociar, son 150.000 millones de dólares. A 10.000 millones de dólares año, vos tardás 20 años pero la pagás. Y los muchachos con una tasa de interés del 6%. Lo que vos necesitas es honrar esos compromisos, por lo tanto tenés que agarrar 10.000 millones de dólares, separarlo. ¿De dónde lo sacás? ¿Del trabajo del pueblo o de la pampa húmeda? ¿De dónde lo sacás? La pampa húmeda. Bueno, ¿viste cómo nos vamos poniendo de acuerdo muy fácil? Pero esto ya se hizo, lo hizo Labaña en su momento. No, bueno, en ese momento la deuda no era de esta envergadura, por eso la pudimos renegociar. ¿Está bien? La pudimos renegociar, hacer un plan y se estuvo pagando hasta el último minuto del gobierno peronista. Pero a su vez tenés que reactivar la economía, porque vos no podés seguir con 15 puntos de desocupación bien medido como lo tenés, la pobreza como la tenés, que no es el 40, eso ya va quedando claro, en otro programa lo explicamos, pero está claro que no es que tenemos 5 veces más de pobreza que Chile o que Uruguay, esas son estupideces, o 3 veces más que Paraguay, eso son tonterías, olvidemos. O sea que aún vos pensás que la pobreza no es la que... No, por eso ya sabés, el observatorio de la UCA es un mamarracho, empezando, no la UCA, ese Salvia es un mamarracho, Epa. no sabe... ¿Epa qué? Epa. Ah, peor decís vos que es. No, me asombro, es un epa de asombro. Es mamarracho más epa. No, es un mamarracho, es un asombro. Ese es un mamarracho que la midió mal antes, durante y después. Olvídate, la midió mal antes, la midió mal y la mide mal ahora. Por eso ahora se quejan ¿La pobreza de todos. Macri vos pensás que es menos? La pobreza de Macri depende de la medición que vos hayas hecho y el propio INDEC te explica. El INDEC, y hablemos con nombre y apellido, no de Todesca, porque Todesca de esto, con todo el respeto que me merece, no sabe nada. De Cynthia Poc, que era la técnica que medía la pobreza en nuestro gobierno durante el 2006, en el 2007 se va y la vuelve a medir con Macri. La misma señora Cynthia Poc, si no vos la traes acá y se lo preguntás, la midió en el 2006 y la midió en el 2016 con Macri. Muy bien. Ella misma te dice que como medía en el 2016 y mide en el 2016, la diferencia son 13 puntos, tirando a 14. Cuando ella mide... ¿Que aumentó en esa década? No es que aumentó, la diferencia de medición. Si yo te digo a vos, mire, si usted tiene agua corriente, no es pobre. Ah, no, pero si no tiene agua mineral finamente gasificada, es pobre. Bueno, es una decisión, no está ni mal ni bien. Metodológicamente ella cambió la manera de medir la pobreza, pero no es que lo descubrí porque haces un trabajo de inteligencia convocado. No, es público. Es público. Ella te dice, mire, como yo mido la pobreza con Macri ahora, si así lo hubiese medido en el 2006, en vez de dar 26.9, que es la última pobreza de Kirchner, me hubiese dado cerca de 40. Porque son 13, 14 puntos más. ¿Se entiende lo que te digo? Por un nivel de exigencia de la canasta, entre otras cosas, y de la metodología. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. La instrucción de Macri fue, señora Cynthia Poc, la UCA dice que hay 30. Nosotros tenemos que decir que Cristina y Axel Kicillof fueron unos bestias que dejaron 30% de pobre, porque si vos tenés un gobierno con un ministro de Economía que te deja 30% de pobre, como dejó Axel Kicillof, ¿es buen ministro o mal ministro? Malo. ¿Viste? Sobre todo pensando que Kirchner en el 2007... La última medición de Cynthia Poc es 26.9. Tomemos el 2006, 26.9. Y resulta que
9 años después la subimos al 30. 9 años después la subimos al 30 habiendo una moratoria y habiendo crecido la economía y bajado la desocupación, pero inventaron una nueva economía. ¿Qué les pasó? Que ahora este mamarracho de Salvia tenía que explicar cuánta pobreza dejó Macri. Claro, ¿qué le pasa? Él puede decir que la pobreza aumentó un 10%, como están diciendo ahora que la pobreza es el 34%. O sea, si Macri agarró 30 y deja 34, ¿cuánto aumentó la pobreza? Un 11%. 4. Bueno, ¿y cuánto es el porcentaje? Un 11%. 12. ¿Está bien? Muy bien. 13. ¿A vos te parece que Macri aumentó la pobreza un 13% o la multiplicó por 3? Yo creo que lo aumentó y además porque se ve en la ¿Pero calle. cuánto? No sé. Muy bien. ¿Pero a vos te Si no parece? puedo creer ni en el INDEC ni ¿Pero en a la vos UCA. te parece un 13%? No. ¿Sabés cuál es el problema? Que no dejamos 30. Esto hay que explicar, incluso lo tiene que explicar Alberto, porque Alberto Alegre fue a un programa acá y dijo, no sé si con vos, dijo, no, con vos, me parece que en este canal, pero con otro. Dijo, no, nosotros dejamos 26% de pobre. Y yo le pregunto a Alberto, ¿medido con cuál? ¿Con la actual canasta de la actual metodología o con la vieja? Porque en el 15 la nueva no estaba. Ahora yo te pregunto a vos, Salvia, cuando decía que dejamos 30, ¿con qué metodología era? ¿Con la nueva del INDEC que todavía no estaba hecho o con la vieja? Está bien, pero claro, lo que nadie discute bárbaro. es que hay un problema de hambre en vastos No hay sectores de la ninguna población. duda, porque si esto vos mismo me lo pero decías. si hoy tenés un 25% de pobre, 3 veces más de lo que nosotros dejamos, ¿a vos no te parece que va a haber un problema de hambre? Evita decía que una sola familia con hambre ya es un cuchillazo en el corazón. El 25% de las familias argentinas, ¿te parece poco? Bueno, y entonces, claro que hay un problema de hambre. Se ven realidades dramáticas. Esta bestia oligarca te duplica... ¿Quién es la bestia oligarca? Ya sé, Macri. Muy bien. Esta bestia oligarca te multiplicó por 2 el precio de la comida a los 15 días de haber asumido. Y de las fuentes de proteína, de la leche, de la carne. Ahora, ¿cómo haces vos para obviar el hambre en la Argentina? Tenés que dar trabajo. No es un problema de una tarjetita. No es un problema de una tarjetita. Vos tenés que generar trabajo. Para la emergencia. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo generás en el mediano plazo trabajo? Bajando el costo de la energía. Vos lo que tenés que hacer es poner la energía en relación a los costos. Está bien, pero un gobierno de Alberto, ¿puede bancarse una pulseada con las energéticas o va a terminar como Evo Morales si un gobierno y lo echan con la policía? Si un gobierno peronista no se banca una pulseada con la sociedad rural y con los petroleros, no es un gobierno peronista. Así que eso te lo contesto en marzo. ¿Qué pasó? Estoy pensando en Evo Morales. Bien. Tenía 15 años de gobierno. Sí. Había hecho crecer la economía, había bajado la inflación, Sí. había hecho un gobierno peronista. Y lo echaron con la policía. No, ¿sabés por qué no? ¿Sabés por qué no? Porque un gobierno peronista no es plurinacional. La nación argentina para el gobierno peronista... Pero Bolivia es un quilombo, hablan 4 idiomas pero vos diferentes. entonces ahí entramos en otra discusión. A la profundidad del mestizaje. Vos permitime que en la Argentina se haya completado el círculo virtuoso del mestizaje. Cuando el Papa dice... Sí, acá lo completaron de una manera matando a los indios, lo hicieron de una manera un poco áspera. Mira, esto como toda manera áspera, no hay ninguna duda. Nadie puede decir acá que esto es un liceo, no voy a decir porque si no... nadie puede decir esto, que en estos procesos de conformación de nuevos pueblos es sin contradicciones. Pero también es cierto que de aquí salió el peronismo. Acá pasó Perón y Eva y los pusimos a todos adentro. Acá los nuestros aprendieron a comer con tenedor y cuchillo. Venga de donde venga. Y ahora este pueblo mestizo está asimilando a estos negros que nos están viniendo extraordinariamente. Yo vivo en Constitución. A veces de noche que saco a pasear el perro y me saludan, si no se ríen, me los choco. Porque hay poca iluminación, ¿viste? Pero como un poco racista. No, al revés, y yo los valoro, los tengo a todos en las básicas y ya aprendieron a cantar la marcha. ¿Quién te pensás que le enseñó a cantar la marcha? ¿Quién te pensás que le enseñó? ¿Vos, Gorila Blanco? No, ¿O yo? No, es al revés, muchacho, no es. Al negro hay que decirle negro porque es igual que el blanco. No es de color. Vos sos de color blanco y ellos son de color negro. Por lo tanto, es blanco y negro. Y cuando estos negros se casen con nuestras rubias y tengan 20 años de comer carne, pan y leche, vamos a correr los 100 metros en 7 segundos. Otra que este es jamaiquino. Ahora, para eso seguimos generando este mestizaje extraordinario.
Y yo te puedo invitar a la básica nuestra, Carlos Calvo y Salta, y los vas a ver sentados ahí cantando la marcha, hablando medio francés, medio inglés, medio castellano, y si los tengo ahí. Este pueblo mestizo se sigue recreando, y este pueblo de exclusión, con nosotros milita una agrupación que se llaman Judíos Peronistas. ¿Qué me contás? Muy bien. ¿Y sabés que están diciendo que los judíos peronistas dicen, esta es la tierra prometida? Nosotros, se terminó la diáspora en la Argentina. Nosotros mezclamos desde los Algunos pueden decir que le clavaron un par de atentados. Bueno, nosotros mezclamos todo, porque esto es lo que tiene que hacer el peronismo en este pueblo mestizo que Mirá, se sigue vamos a volver a recreando. Alberto, que nos fuimos a cualquier lado. No, nos fuimos a cualquier lado. Nos fuimos a decirle, mira, la energía tiene que ser abundante y barata en la Argentina. Para ser abundante y barata en la Argentina, tiene que estar en relación a los costos. Para estar en relación con los costos, tenemos que saber los costos. Te veo un poco escéptico con las primeras medidas del gobierno. De ninguna ¿Te parecen manera. tibias? No, te estoy diciendo que recién vamos a hablar en marzo. Yo lo que... Esta es la emergencia. ¿Vos pensás que Mira, la emergencia termina bien o termina en una hiperinflación? Mira, la supercrisis la hablé con vos por primera vez principio del 18. Te dije, están dadas los desequilibrios macroeconómicos que generaron en términos fiscales que se fuera Alfonsín y en términos del sector externo que se fuera de la Rúa. Eso no se mejoró. No. Muy bien, entonces, por eso yo te planteaba en abril del año que pasó, del 19, que tenía que venir un gobierno de transición, ¿te acordás? Porque el gobierno de transición lo que iba a permitir era trabajar de Duhalde, sin necesidad que el presidente que llegaba tuviera que hacer el trabajo de Duhalde. Ahora Alberto tiene que hacer el trabajo de Duhalde y el trabajo de Kirchner juntos. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Ahora, ese es un nivel de decisiones y un nivel de coordinación en el equipo de gobierno extraordinario, porque en vez de hacer la política de tracto sucesivo, primero Duhalde, después Kirchner... Pero la devaluación la hizo Macri. Tienen que hacer los dos al mismo tiempo. Pero la devaluación, que era parte del trabajo de Duhalde, Sí, depende contra la inflación. Si vos me decís que devaluaste del 40 al 60 y te comiste 55 de inflación, no. Bien. Por eso te digo, tipo de cambio competitivo y retenciones machazas en la pampa húmeda es lo que te permite hacer una propuesta de pago. Para vos las retenciones son light, son escasas, no le van a permitir resolver el bache de la deuda. Si vos no haces una propuesta de pago, es muy difícil negociar. Vos de esto sabés. ¿Cuándo empieza una negociación entre un acreedor y un deudor? Cuando el deudor pone una propuesta de pago. Vos ponés una propuesta de pago y el otro te dice, sí, no compro, me gusta, no me... Y ahí empieza la discusión. Sin una propuesta de pago arriba de la mesa no hay debate. Todavía no la hubo. Muy bien. Y tiene que pasar la auditoría del fondo. Por eso el superávit fiscal primario es importante. Y el superávit comercial que te permita, con este superávit fiscal primario, comprar estos dólares para equilibrar el sector externo y tener equilibrado el sector fiscal, pagando los intereses. El famoso superávit gemelo de kirchnerismo. Pero eso te va a permitir, el superávit fiscal primario, te va a permitir que te sobren pesos para comprar los dólares del sector privado exportador argentino, porque la Argentina no exporta el sector privado. Por lo tanto, esto es lo que te va a auditar el fondo. La coherencia. Ahora, tenemos un problema muy serio, porque en el stand-by que vos firmaste en septiembre, no yo, Macri, del 18, te decía, ojo que en el superávit fiscal primario usted no puede computar las utilidades del Banco Central, porque son ficticias, ni las utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el de las jubilaciones, porque si no, te estás comiendo el fondo. Pero se lo comieron. Muy bien. Si vos no computas eso, guarda que el déficit fiscal primario de Macri no es medio punto del PBI. Es mucho más. Es mucho más, son 2.7. Por lo tanto, vos tenés que resolver ese tema. Si a eso le agregas el déficit financiero, es muchísimo más. El cuasi fiscal del Banco Central. Exactamente. Bueno, eso lo tenés que resolver. Y tenés que generar el superávit comercial para que de alguna manera los dólares que te sobran, vía compensado con los pesos que te sobran, puedas honrar el compromiso. ¿Cuánto de ese compromiso tenés que honrar? Y si vos haces una propuesta ¿Te da confianza Martín Guzmán, el discípulo de Stiglitz? Mira, no es un peronista, no es un economista peronista, es otra biblioteca. Yo me acuerdo de Dorbush. ¿Vos te acordás de Dorbush? Sí.
Rüdiger Dorpus, Muy el que bien, ¿qué inspiró decía? el plan Primavera de Surruil. ¿Pero qué dijo al final en el 2001? ¿Vos te acordás? No. ¿Te acordás que él decía que... Que había que dolarizar. No, él dijo que, entre otras cosas, pero dijo que la Argentina tenía un Estado fallido. Era el ejemplo de Estado fallido, y que tenía que venir una burocracia internacional a administrar la Argentina. ¿Vos te acordás? Era par y paso con la dolarización. Era par y paso. Bueno, yo lo que digo, es muy difícil ser ministro de Economía si no te tomaste 4 cafés con graña. Y, bueno, para no decir Moyano, Nequiá, para no decir... Es muy difícil ser ministro de Economía viniendo de afuera. Bueno, es difícil. Pero aparte, Friedman, ¿te acuerdas de Friedman? Milton. Friedman decía, mire, para un economista... ¿El ídolo de Milei? No, él es austríaco. Él es austríaco, no. Con Milei tenemos otro debate, porque es un libertario. Es como un anarquista con propiedad privada. Ahí tenés el título. Milei es un anarquista con propiedad privada. Es una cosa muy especial. ¿Está bien? Pero es un debate fantástico. Acá tuvimos varios. Acá el único debate entre ustedes fue... Yo lo aprecio mucho y lo valoro. Y me dijiste que lo querías en tu Banco Central. No hay ninguna duda. Es un anarquista con propiedad privada. Vos le decís, che, Moreno dice de vos que es una... Está bien, te va a decir, es lo que es. Aparte de haber sido arquero de Chacarita y un montón de cosas más. Pero es un debate... hablar con Milei es como hacer abdominales. Vos pensás que no sirve para nada, pero sirve para todos los deportes. ¿Viste? Sirve para todos los deportes. Entonces vos hablás con Milei y es extraordinario. Esos que se pelean con Milei están equivocados. Vos lo tenés que escuchar, entender lo que está diciendo y sobre eso reflexionar. Friedman había dicho, después de graduado de economista, 15 años para entender algo. Para entender algo. Esto mismo se lo dije a Lustó. Se lo dije a Lustó. Le dije, cuando él se quedó sin laburo... ¿Cuando le quería cortar el cuello? No, cuando se dejó el Vapro. ¿Te acordás que vino Scioli y lo puso otro muchacho? Bueno, él vino y me dijo, Moreno, ¿y ahora qué podemos hacer? Y yo te recomendaría de gerente general de una compañía, porque nunca trabajaste en el sector privado. Bueno, trabajé en el Vapro, no es lo mismo, pibe. Vos tenés que ir al sector privado. ¿Trabajó alguna vez Lustó en el sector privado? No. ¿Viste? Por eso no sabe economía. Mira quién está acá atrás. Ahí tenés. Sí, ahí lo tenés. El Papa, Tucumán, ahí y tenés, con Stiglitz. Ahí tenés 2 muchachos muy importantes de escolas. Este que está acá, a la izquierda del Papa, es el que se sacó la foto el día que el Papa lo coronan y que estaba vestido, estaba de maestro, ¿te acordás que estaba con un guardapolvo? No. Bueno, es este. Y el otro regentea la escuela de la vuelta de mi casa, Carlos Calvo y Salta, al menos la regenteaba hasta hace algunos años atrás, que es la escuela de la Inmaculada Concepción, la iglesia que está en Tacuarí, Independencia. Todos nos conocemos en el barrio. De esa foto, los 3 más importantes están de este lado. Los 3 más importantes... Pero el otro es el ministro de Economía actual. Bueno, yo te digo, para mí... El otro es el premio Nobel Stiglitz. No. En todo caso, cuando una vez me preguntaron, yo dije, si quieren de verdad saber de economía, es Krugman. Pero también se lo dije, porque el primero que trajo Stiglitz por Alberto Fernández fue Kirchner. Vino a hablar. Yo estuve en esa reunión, pero que la cuente Alberto. Lo más importante, pero es obvio por edad, y no hay ninguna duda. De aquel lado tenés un premio Nobel, este no lo conozco, no sé quién es, la verdad que no lo conozco, y aquel es el actual ministro de Economía, al cual obviamente le deseo el mayor de los éxitos. Vos me preguntaste y yo te contesto. Ahora, para hablar del diseño económico final de Alberto, hay que esperar a marzo, porque en marzo se va a estar sabiendo cómo empezó esta conversación. En marzo vamos a saber para dónde pinta Garay. En marzo vamos a saber si nos metimos o no con los jubilados. ¿Nos metimos o no con los jubilados? Y si no le van a poder bajar del aumento que le dieron. Si cobraban 14 y le subieron 5, no van a poder bajar 18, 19. Si no nos metemos le bajan, ahí se pudre todo. Muy bien. Si nos metemos con los jubilados, ¿es un gobierno peronista? Sí. Si nos metemos. O sea, si le bajamos... No. ¿Viste? Porque para si le mantenés o le haces crecer. Si no nos metemos con los jubilados... Pero es suicida eso, bajarle la plata. Bueno, pero muy bien. ¿Cuándo lo vas a saber? En marzo. Muy bien. ¿Viste cómo marzo pasa a ser un tema clave? Y ni digamos, porque parte de lo que va a pasar en el cono sur de Hispanoamérica se reside en Bolivia. En Bolivia es el primer lugar, no Brasil, es el primer lugar donde se expresa el nacionalismo de exclusión. Ahora, al nacionalismo de exclusión, que es este ridículo del Macho Camacho y toda esa tontería, ¿vos le vas a ganar con lo viejo? ¿Vos le vas a ganar con la socialdemocracia? ¿O le tenés que ganar con algo nuevo? Me diste el pie exacto para ahora sí presentar la entrevista con Evo Morales.